Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Ya estamos próximos a iniciar a ver las etiquetas del lenguaje de HTML y es muy importante antes de iniciar que tengamos una noción básica de cómo se compone o cuál es la estructura de una página web. Entonces, principalmente una página web se compone de una cabecera o header, de un cuerpo o body y de una parte de pie de página o un footer. Vamos a ver entonces en qué tipo de contenido va a ir en cada una de estas partes de la estructura en nuestra página web. Teniendo nuestro documento HTML, sabemos que inicialmente va a estar esta etiqueta de doctype que nos va a indicar o nos va a permitir saber al navegador en qué versión de HTML estamos trabajando. Y la segunda sería una etiqueta sencilla de HTML, que es donde va a ir todo nuestro contenido de nuestra página. Ahora, como veíamos hace un momento, la etiqueta inicial se llama header, así que vamos a copiarla. En esta etiqueta, ¿qué información iría dentro de nuestra página? Inicialmente se incluye información un poco básica sobre la empresa o sobre la marca de la que está compuesta nuestra página. Y luego, dependiendo de la página que sea, claro está, van a ver cosas como el logo de la empresa. Es normal ver los menús de navegación en esta parte, también los cuadros de búsqueda. Ahora, pasando a la segunda parte de nuestra página, es decir, donde va el cuerpo con la etiqueta body, ¿qué colocaríamos o qué iría dentro de esa etiqueta? Aquí no está tan marcadas las funciones como la pueden estar en el header. Como veíamos en el header es muy normal ver un menú, por ejemplo, pero en la parte del body es el contenido que va a variar dependiendo de la página que sea. Es decir, esa parte o en esa sección toda la información va a ser siempre distinta en cada una de las páginas que podamos ver o que podamos crear. Y nuestra tercera parte sería el footer. ¿Qué vamos a encontrar en el footer? Este sería el pie de la página que estamos creando. En esta parte, muy similar a como pasa con el header, vamos a tener información similar o partes similares como con el header. ¿Qué tipo de elementos podríamos encontrar en esta parte de nuestra página? Podemos ver menús, pero un poco más simplificados, distintos a los que veíamos en el header. Podemos ver también la información de contacto, podemos ver botones de redes sociales, por ejemplo, de la marca o de la empresa. Podemos ver también el logo de la marca o de la empresa y enlaces a las políticas de privacidad de esa entidad o de esa página. Más adelante, cuando estemos viendo las funciones de cada una de las etiquetas, vamos a ir viendo qué etiquetas van en qué parte de nuestra estructura básica de nuestra página. Pero por el momento saber que la página se dividiría en esas tres partes. Listo, el header, los menús, el body serían que todo el contenido y el footer donde irían los enlaces de privacidad, logos, etcétera. Nos vemos en el próximo video, espero que estén muy bien.